Muy buen día, sean bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión charlaremos sobre la cámara funeraria más antigua de México, una charla con nuestro amigo Moisés Valadez Moreno. Moisés, muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Si me permiten leer brevemente el perfil curricular de Moisés Valadez Moreno. Antes de empezar nuestra charla, él es arqueólogo con grado de doctor en antropología simbólica. Ha desempeñado cargos e invitaciones como investigador invitado en las universidades de Texas, en Austin, y de Sudáfrica. Director de operaciones de sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos Arqueológicos del mismo INA, vocal titular del Consejo de Arqueología, director de investigación y conservación de la zona de monumentos arqueológicos Boca de Potrerillos, miembro de la Red Iberoamericana de Investigaciones en Manifestaciones Rupestres de América Latina, colaborador del Instituto de Estudios sobre América Latina en la Universidad de Sevilla. Desde 1990 labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde ha dirigido numerosos proyectos arqueológicos de superficie y excavación en cuevas y sitios abiertos enfocados al estudio del paisaje cultural de las sociedades originarias de Nuevo León. De sus resultados destaca la identificación, registro e interpretación del 1,5 millar de sitios, junto con la documentación en 3D e interpretación de más de 50,000 imágenes rupestres. Además, junto con sus equipos, ha clasificado, analizado miles de artefactos y herramientas que datan desde hace 12,000 años hasta tiempos históricos. Ha sido profesor de varias generaciones de estudiantes en la licenciatura de Arqueología en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, en asignaturas de prospección de superficie, excavación y análisis de materiales. Ha dictado centenar y medio de ponencias y conferencias, ha escrito informes técnicos, artículos, guiones científicos, mini guías, libros, y ha dirigido diferentes tesis sobre la vida cotidiana, organización económica, social y el paisaje de los pretéritas sociedades novoestenses. Moisés, hola. Primer pregunta. ¿Cuál es la importancia de los entierros de la Morita II, tus más recientes descubrimientos? Bueno, otra vez buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues La Morita es un sitio que encontramos hace 21 años, en el 2002. Fue la primera vez que detectamos este sitio y planeamos su investigación en el 2003. Habíamos encontrado algunos entierros en Boca de Potrerillos, en el sitio Boca de Potrerillos que tenemos abierto al público, y en alguno que otro sitio que estaba alrededor, pero nunca, no sé, bueno, eso sucedió hasta 1998, pero antes de esto no habíamos detectado restos humanos prehistóricos en el norte del estado, y menos en alguna situación que pensáramos que se pudiera parecer a lo que posteriormente se encontró. Posteriormente me refiero en tiempo cronológico, en la Cueva de la Candelaria, porque la Cueva de la Candelaria es del siglo XIII de nuestra era, o sea, después de Cristo, en el 1300 después de Cristo, y Boca de Potrerillos se remonta hace 8,000 años y La Morita a 12,000 años. Cueva de la Entonces, Coahuila. perdón, Cueva de la Candelaria en Coahuila. sí, la Cueva de la Candelaria de Coahuila, claro. Del bolsón del Valle de las Delicias, cerca de Torreón, entre Torreón y Durango, bueno, en la parte donde empiezan los bolsones. Entonces, pues era la cámara más importante, digamos, sigue siendo la cámara funeraria más importante de todo México, la Cueva de la Candelaria de Coahuila, pero como les digo, sus fechamientos empiezan en el siglo XI, o sea, y termina en el siglo XIII de nuestra era, o después de Cristo, como les llaman. Eh, Cuando empezamos a excavar La Morita, durante los primeros 20 años, digamos, no habíamos tampoco, habíamos detectado solamente pequeñísimos evidencia de restos humanos. Teníamos miles de restos
de cómo se cocinaba, de cómo se cazaba, de cómo se preparaban los alimentos sobre fogones, de cómo se tallaba la madera, o sea, todas las herramientas relacionadas con la vida cotidiana, pero no de los mismos humanos. Hasta 2021, 2022 más bien, que empezaron a salir por primera vez en un área oscura, en una cámara que ahora estamos trabajando, que le llamamos la cámara sur, porque la cámara principal es la que llega uno al principio del sitio. El sitio tiene varias cámaras y la principal es la que excavamos, digamos, de 2003 a 2018, con un lapso de tiempo que tuvimos que pues, dejar de estar ahí porque la inseguridad era complicada, entonces tuvimos un lapso de tiempo que dedicamos pues más bien también a la reflexión de qué habíamos hecho en el sitio, como que lo que habíamos encontrado. Como les digo, hasta ese momento habíamos encontrado más de 30.000 restos hechos en piedra, en concha, en madera, en hueso sobre todo, como que eran punzones, agujas, cuchillos, raspadores, en fin. Y cuando empezamos a partir de 2020 la excavación de la parte sur, reiniciamos todas las investigaciones. En el 2022 fue nuestra sorpresa que empezamos a encontrar pues, verdaderamente numerosos restos humanos, no anatómicamente en su posición porque están desmembrados, pero nos llamó la atención sobre todo en un sector que había los restos bueno, pues por el tamaño la talla de los restos y de infantes, y uno de ellos, pues un neonato, porque son unos restos muy, muy chiquititos, unos dientecitos de apenas ni el centímetro de longitud, y los huesitos, o sea, también las falanges y algunas partes del cuerpo, pero lo importante es que estaban en un lecho, como una especie de fardo muy similar a como se hacían, como lo que vemos en la Cueva de la Candelaria, donde envuelven a estos restos humanos, a estos individuos, la inhumación, que seguramente murieron en otro lado, y los llevan ahí de manera ritual y ceremonial. Entonces, por primera vez, en esa parte lo que es para nosotros trascendente es que ese sitio empieza hace 12.000 años y termina hace 3.000, 2.000, cuando mucho 2.500 años. O sea, por lo menos la, esta parte, este fardo funerario tiene por lo menos 2.500 años, quizá 3.000, porque los restos que tenemos en este lugar no van más allá de eso. O sea, no tenemos restos posteriores en toda la cueva. La cueva se abandona pensamos, hace 2.500 o 3.000 años, y no hay ningún resto que corresponda a etapas posteriores. Entonces, claro, tenemos que hacer los estudios, tenemos que sacar los fechamientos de los mismos huesos, pero como les digo, por el tipo de puntas de proyectil, de raspador, de todo lo que está alrededor del fardo, deben tener por lo menos unos 3.000 años. Entonces, esa era lo más importante, que por primera vez encontraban algo similar, quizás el antecedente de lo que vamos a ver ya de manera majestuosa en la Cueva de la Candelaria, pero puede ser que una versión mucho más antigua de la primera cámara funeraria de esta región. Y la etapa histórica que has detectado en la Morita es la misma en los sitios arqueológicos de Coahuila. En los sitios de Coahuila, los que están bien documentados fueron por la doctora Lorraine Harfield en la década de los 60. Lorraine era una de las estudiantes del arqueólogo Jerry Epstein. Tuvo un proyecto que se llamaba Noreste de México, que tenía Coahuila, Nuevo León y una fracción pequeñita de Tamaulipas. Entonces lo que hizo fue traer estudiantes de maestría o de doctorado a hacer sus tesis en los sitios, y lo que buscaban pues era el famoso hombre temprano, aunque Walter Taylor, había estudiado algunos sitios en Coahuila y tuvo fechamientos, no encontró tan antiguos, pero pues los que tenían ese tiempo ya con la calibración moderna, pues digamos que empieza hace unos 3.000 años, 4.000 años, aunque él piensa que él estima que tienen 10.000 años, pero no tiene fechas de 10.000 años, ¿no? Entonces Lorraine sí tiene fechas de por lo menos 5.000 años. ¿Perdón?
Adelante. Ah, entonces Lorraine, por lo menos desde hace 1000 años, eh, y bien documentadas en varios sitios, y entonces, aunque, aunque se encuentran, hay sitios similares, lo que pensamos es que hay que volver a excavarlo. A mí me tocó estar en una de las temporadas que hizo con Solveig Turpin y Herbilling en la Cueva Encantada, que está allá por el Valle Encantado, allá por la Tierra del Carmen, en el norte de Coahuila, y la cueva sí tenía fechas muy similares de las últimas etapas de la Morita. No, yo no, que yo sepa, no se ha encontrado una cueva con más de 7000, 8000, 10000 años en Coahuila, pero eso no quiere decir que no la haya. Lo que pensamos es que debe haber los mismos sitios, debe haber las mismas fechas, pero no se ha estudiado. Siguiente pregunta, ¿qué ha pasado con la arqueología en Coahuila? Bueno, lo que yo pienso es que Coahuila, al igual que mismo Nuevo León, también Tamaulipas, han sufrido un fenómeno muy, muy raro porque a diferencia de Sonora, de Chihuahua, de las Bajas, lo que es el noreste de México ha sido totalmente borrado por los investigadores de otros países. Ya no hablemos de los mexicanos, de los norteamericanos, que luego mucho quieren ir a Chihuahua, que quieren ir a Sonora, que quieren ir a los sitios de las dos bajas, pero tanto Durango, Nuevo León, como Tamaulipas han sido los que menos interés han llamado para las investigaciones, y como les digo, no solo de los extranjeros, de los mismos mexicanos. Entonces, lo que le ha pasado a Coahuila es que nadie, solamente tienen una investigadora que, pues bueno, ya tiene cierta edad y que eh, pues ya no sale tanto a campo, pero lo que ha faltado es más investigación, lo que ha faltado es investigadores, gente que de verdad que sean profesionales, porque sí hay muchos aficionados que pues no tienen la profesión, porque zapatero a tus zapatos, como una vez me decía un cirujano, un neurocirujano que a él le gustaba mucho la arqueología y que si lo podía invitar a excavar. Y yo le dije, con mucho gusto, si tú me invitas a operar un cerebro. Y entonces dijo, no me ofenda. Y yo le digo, pues es que tú me ofendes porque piensas que mi profesión no vale y la tuya sí vale. Entonces, si tú estás dispuesto a que yo abra el coco a una persona, yo te dejo que también. Esa es la cosa, que cada uno estudiamos para cierta profesión y pues hay que hacerlo. Entonces, lo que le ha faltado a Coahuila tiene unos sitios increíbles porque conozco muchos de ellos porque cuando salí de la escuela en el 88 y me vine para acá para hacer lo que era en ese momento el Centro Regional Noreste, que está aquí en Monterrey, aquí donde estamos, donde estoy en este momento. Lo que cubría el Centro Regional Noreste era Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Me tocó atender denuncias en Coahuila, en Tamaulipas y Nuevo León. Y alguna vez había una denuncia en el ejido Jaboncillos, que es muy, muy al norte, casi llegando a la frontera con Chihuahua, en Coahuila, 800 kilómetros de aquí y 800 también de Saltillo. Y pues había las mismas cuevas, cosas verdaderamente muy, muy importantes que lo que ha faltado, lo que ha tenido Coahuila es mala suerte, al igual que Nuevo León. Pues digo, nosotros estamos aquí, pero lo que ha faltado es más investigación. Pero tiene la misma riqueza arqueológica, tiene la misma, puedo asegurar que tiene las mismas fechas, las mismas antigüedad y todo el tipo de vestigios. La cueva de la Morita, ¿qué te dice el material lítico? Bueno, ahí lo que hemos podido recuperar es muy importante porque aunque no es un sitio, un asentamiento permanente, sí tenemos muchas de las fases de trabajo de los instrumentos, los que para poder tallar la madera, pues hay unos artefactos muy, muy característicos y le llamamos nosotros diagnósticos porque es de un periodo muy particular, es hace 3000 años, que se llaman las gubias, del tipo Clearfork, porque se encontraron por primera vez en un área en Estados Unidos que se llama Clearfork, donde se abren dos ríos. Las gubias Clearfork también hay junto al fardo, entonces también hay artefactos para la tallado de la madera
para el trabajo de la piel, para la elaboración de los mismos artefactos. Tenemos una gran cantidad de variedad de puntas de proyectil. Entonces tenemos, digamos que todas las etapas de proceso de trabajo y los instrumentos necesarios para la vida cotidiana, para la casa, para la recolección, para la preparación de alimentos, para la defensa, para el cuidado de las mismas personas y su vestimenta. Entonces, pues, pensamos que, bueno, pues, tenemos ahí nuestra cueva departamental. Ahí. Tenemos todo ahí. Bien, mencioné unos dientes pequeños de un neonato. ¿Qué otros entierros se pueden? Lo que hemos encontrado ahí, más como les digo, son dos infantes más. No pensamos que tengan más de 10 12 años, pero unos adolescentes o preadolescentes. Lo que hemos también visto en otros lados es que solamente habíamos encontrado dos niños, dos infantes por el tipo de restos, pero estaban en una posición junto en un área en Boca de Potrerillos, el sector rupestre. Por eso pensamos que los niños, por alguna razón, los jóvenes, los jovencitos, jovencitas, eh, o no podían, o eran sacrificados o no alcanzaban o por desnutrición o algo, fallecían, pero sí se les guardaba mucho respeto y culto y se les depositaba por alguna razón importante en el área rupestre por la simbolismo y significación que tiene todo esto. Entonces, hay muchas teorías, digo, el cronista habla de que ellos también por la superstición, por la forma de que ellos de sus creencias, cuando la madre fallecía en el parto había que también sacrificar al bebé, o cuando había un presagio, que alguien soñaba una catástrofe, había que sacrificar a un niño. Entonces, uno de los hijos o hijas. Pero también tenemos que pensar que muchas de esas creencias, muchas de esas prácticas tienen que ver con el control natal, ¿no? Estas sociedades tienen que estar muy cuidadosas del control natal porque como se desplazan, por ejemplo, siempre yo pongo el ejemplo de las madres que no destetan a los niños hasta los 7 años en África y la gente se horroriza porque dicen, son tan pobres que tienen que andarlos amamantando hasta los 7 años. No, no es así. La madre no desteta, nada más se pega al niño para que no empiece su ciclo menstrual. Entonces, la cazadora recolectora, la que va a ser nómada, lo que hace es no permitir que empiece su ciclo menstrual para que nada más pueda tener una cría o dos en toda su vida reproductiva. Y si tú nada más acercas al niño y estás estimulando a que está como si estuviera amamantando, no amamanta nada, porque al niño no le alimenta nada ese suerito ya cuando es grande. Desde los 6 meses ya no le da alimenta al niño, la leche materna. Pero lo hacen ellas para que no empiece que no baje, o sea, no empiece su ciclo menstrual, entonces no son fértiles, digamos, para la vida reproductiva. Lo mismo otras estrategias que hacen otras sociedades también, como las del Amazonas, de Sudáfrica, de Australia, es que las personas mayores que dicen, es que yo ya me tengo que retirar a hablar con los antepasados, pues es que esa persona ya no puede caminar, entonces ya no va a poder estar en el ciclo nómada, y entonces se tienen que, digamos, sacrificar a sí mismos, pero también a los niños. Entonces muchas de estas estrategias, de estos mitos y ritos que se hacen es también para, pues, digamos, de alguna manera, estructurar la creencia para que la vida reproductiva pueda seguir. Entonces, para permitir la reproducción biológica hay que saber cómo alimentar la reproducción social, ¿no? Sí, parece algo difícil de aceptar para nuestros valores occidentales modernos, matar o sacrificar a un niño, pero tenemos que entender, dando un pequeño contexto a nuestro auditorio, que muchos de estos pueblos nómadas, pues andan nómadas, andan caminando y no puede la mujer amamantar a dos niños en caso de tener gemelos, tiene que sacrificar uno, porque implica andar cargando, amamantando, cargando en esta movimiento circular en la geografía. Y también cuando la madre muere, ¿quién va a darle de comer a este bebé? Entonces, esto implica sacrificar a uno de los niños, si se entierra vivo o no. Eso ya es una cuestión un tanto secundaria, porque es una cuestión de supervivencia, ¿no? Digo, dando un contexto a nuestros. Sí, sí, es como la gente dice.
pues se horroriza cuando lee este tipo de cosas. También los cronistas tenían que buscar una manera de satanizar más, ¿no? Pero si también lo pensamos nosotros, y o sea, la gente si va a la iglesia y come el cuerpo y la sangre simbólicamente de una persona que dice que dio su cuerpo y su sangre por la persona. Entonces estamos comiendo y bebiendo la sangre de alguien. Entonces, simbólicamente, son como de alguna manera unas prácticas que tienen inmersas del mito y el rito. Pero también es importante entender que si se están moviendo, no pueden crecer en número, porque si son poblaciones muy grandes, ellos se mueven simplemente, a diferencia de otras partes del país. eh, Aquí en Coahuila y todo Nuevo León, no desarrollaron la agricultura, pero porque no la necesitaron, no porque no pudieran hacerlo. Donde necesita el hombre hacerlo, lo hace, porque hace terrazas o hace, busca estrategias para hacerlo, pero aquí la naturaleza era suficiente para mantenerlos completamente. Entonces, lo único que tenían que hacer es moverse, ¿no? Entonces, el campamento de verano, el campamento de invierno, el campamento de primavera, el campamento de otoño. Y lo que hacen es, pues, te mueves para que se reproduzcan y se repongan las plantas y los animales. Entonces, como tienes que moverte, pues tienes que también ser un grupo reducido, porque tampoco va a haber llegar y va a haber un supermercado, ¿no? Va a haber, pues se reproducen las plantas, las semillas, las nueces, lo que sea, pero en cierto número. Lo mismo también las especies animales. Entonces, son estrategias que se hacen en todo el mundo, no solo aquí, pero lo que sí, como siempre les digo, si el hombre empezó como Homo sapiens, digamos, hace 100.000 años, y vivió 100.000 años hasta hace 5.000 que inventaron la agricultura y ya estábamos llenos de contaminación, acabándonos el mundo, superpoblado el planeta. En cuanto descubrió la agricultura, se empezó a crecer en número, en problemas y en acabarse los recursos, ¿no? Voy a regresar a la importancia de tus encuentros en estas cuevas. ¿Cómo cambia la visión de la historia? ¿Hay algún impacto en tus interpretaciones de estos entierros en la Morita? Sí, bueno, nosotros pensamos que, a diferencia de otros lugares, por lo regular en el centro de México, donde está la mayor cantidad de arqueólogos de nuestro país, y así pasa en otras partes también. Por lo regular, el glamour de lo que es las sociedades que le llaman complejas, porque tienen pirámides, porque tienen calzadas, porque tienen... Pero bueno, si la gente quiere estudiar las etapas para poder llegar a eso, ahí ya no están, porque ya esas ciudades taparon todo lo anterior. Entonces, siempre hay pedacitos de prehistoria que oíamos del doctor José Luis Lorenzo, de los que pocos que hacen de Luis Abeleira, que luego termina, que tanto él estuvo en la Cueva de la Candelaria y luego fue director de prehistoria, y termina hasta que se jubila, y en Coahuila también, ya en el Museo de la Laguna, haciendo la última para él de las exposiciones cuando ponen lo de la Candelaria. Pero todos esos prehistoriadores tenían pedacitos de prehistoria en lo que era el centro de México. Aquí tenemos todo, como yo les digo, de los 2 millones de kilómetros, el millón de kilómetros que está hacia el del trópico de Cáncer para arriba, está lleno de prehistoria, está lleno de todas las etapas que no puede ver el resto del país. Y entonces estos sitios como la Morita pues nos permiten conocer todo lo anterior, esos 8.000 años anteriores a lo que después se va a dar en Mesoamérica, sus grandes ciudades mayas, Teotihuacán, México. Pero nadie puede saber lo que pasó antes si no estudia los sitios como la Morita, como los de Coahuila, como los de Estados Unidos. Fíjate que hay mucha gente que se cree, pues excavan, que andan buscando tesoros y demás, y empieza el saqueo, no solamente en cuevas, sino en superficie y demás. Y creen encontrar las perlas, o andan buscando las perlas de la Virgen, y lo único que destruye pues son esos contextos. ¿Nos puedes explicar por qué es importante no mover estos descubrimientos? Primero que todos esos entierros, y lo segundo, ¿cuál es la importancia de los contextos? ¿Dónde encuentras el lugar? No solamente es un hueso, es una piedra, sino lo que hay alrededor. ¿Cuál es la importancia de esto? Sobre todo un tanto para desanimar a los exploradores aficionados, amateurs, que destruyen nuestro patrimonio. Bueno, en primer lugar, porque pues como no tienen objetivo de investigación, pues lo llevan, las
cosas que recuperan nada más las tienen, si acaso, en un cuadro y los ponen como fichitas de soda, volteadas a ver cuál tiene, están más bonitas o como si fueran latas de cerveza que de diferentes lugares. Entonces, nada más, y luego las acomodan de diferentes formas, pero no tienen ninguna, lo único que no saben es que nosotros cada artefacto, cada pieza que encontramos lo tenemos que ubicar en su lugar y en lo que es el área donde están, porque así podemos nosotros, al hacer el estudio de área, el estudio de sitio, saber si aquí se cocinó, si aquí se cultivó, digo, si aquí se prepararon los alimentos, que si aquí se colectaron, en fin, todas estas áreas de actividad, la única manera de saber y poder determinar qué tipo de sitio era, qué tipo de sitio arqueológico, que hacían los indios ahí, era con que estén las cosas en su lugar. Los mismos los grabados, los petroglifos, las rocas con arte rupestre, también, y no sabemos, antes o sea, dice la gente, pero si las piedras no se van a mover, pues las piedras pueden no moverse, aunque sí se puede, pero lo que sí, ciertos grabados y ciertas imágenes están hechas en ciertos lugares. Entonces, la ubicación que tenemos, por ejemplo, en Boca de Potrerillos, en Icamole, en diferentes sitios, precisa de cada roca nos dice que ciertas imágenes están hacia la serie del Sol, y de ellas, o cerca de donde nace el agua, o cerca de donde está una parte elevada. Y hemos visto, después de analizar miles de estas imágenes, que por ejemplo hay un modelo que vemos que lo que es la parte más superior se repite hasta en una roca, en varias rocas o en sitios. La parte superior son motivos relacionados con estrellas, con motivos astrales, cometas, el paso de aerolitos, por ejemplo, que pensamos que está eso representado. En la parte media, lo humano, entonces ahí encontramos lo que pudieran haber sido los curanderos, chamanes, los artefactos, los lanzadardos, las puntas, en fin, bueno, y las plantas como el peyote, como el frijolillo, como estas plantas que utilizaban para las ceremonias. Y en la parte inferior, por lo regular, está lo que es el culto al agua, las líneas de lluvia, los círculos concéntricos, todo lo que pensamos está relacionado con el agua. Entonces, saber también la ubicación de cada tipo de roca, con cada tipo de grabado, con cada tipo de imagen, es lo mismo con los artefactos, saber cuáles son, que si las puntas están en el lugar, que si los raspadores están en el lugar, que si el metal está en el lugar. Entonces, si te llevas todo eso, pues es como si te llevas la pirámide del Sol a tu casa, entonces ya nadie se puede subir, ya nadie puede ver nada. Entonces, es que eso, llevarse lo que es la parte donde estaban sentados, es llevarse el sitio arqueológico a tu casa. Y desafortunadamente, para a muchas personas que nos ha pasado, China no confisca colecciones, los exhorta a que las registren y les explicarles cuál es el problema de que la tengan. Todo el mundo tiene porque el papá, el abuelo, el primo, el tío, o ellos mismos habían recuperado, recolectado algo en su vida. Pero si ya las tienen, pues se tienen que hacer el patrimonio, a diferencia de otros países, es de todos los mexicanos, entonces ellos son los que tienen que volver el custodio de esa colección y cuidarla. Porque desafortunadamente nos ha pasado de que fallece la persona que era la interesada, y la esposa y la hija te dicen, ya tírame todas las mujeres de piedras que tenía tu papá, porque algunas las ponen en un cuadro, pero todas las demás por lo regular, pues las tienen en tinas, las tienen en cajas, Me tocó una vez un señor que tenía 2 toneladas de piedras en su azotea, entonces, y de ellas pues, muchas no eran nada, pero también sí había artefactos, el señor fallece y la señora quería quitar las piedras de ahí, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, que nos volvemos responsables del patrimonio que estamos llevándonos a nuestras casas, y si no sabemos cómo cuidarlo, si no sabemos cómo valorarlo, y le quitamos, además de que le quitamos la posibilidad al investigador de estudiarlas, de poder saber qué le pasó, qué pasó, cuándo y por qué ahí, porque nosotros tratamos de contestar las preguntas de cómo vivieron, cuándo vivieron, qué comían, quiénes eran, en fin, la única manera que tenemos los arqueólogos, el único recurso son a través de sus restos, porque esas sociedades ya no existen. Y si esos restos ya no están donde los dejan, pues ya no podemos hacer nada. Entonces, esa doble responsabilidad de dejar que se puedan investigar, y además de que te los llevan a su casa y pues lo tienen que proteger, conservar y cuidar y ser partícipes de la protección del patrimonio. Nos quedamos con la impresión de que estos grupos nómadas eran primitivos, salvajes y sin cultura. Y por lo que me está
empieza uno a sospechar que serán sociedades mucho más complejas. Saben sobrevivir, orientarse, el sol, las estrellas, el fuego, ritos, curandería, hierbas, conocimiento mucho más complejo de lo que apenas estamos empezando a descubrir. Sí, y de hecho, pues como de lo que mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, al final de cuentas, esas sociedades que se consideran desarrolladas o complejas, no, pues primero fueron antes como primero cazadores, recolectores, monómadas, y fueron desarrollando de lo que desde el culto a las plantas, su respeto, los cultivos de huerto, y que después van a llegar, por ejemplo, en algunos lugares a hacer eh, plantíos agrícolas o lo que también tipo de asentamientos por el características del lugar y todo, eso los va a llevar a hacer también un tipo de construcciones. Pero bueno, si no conocemos, como les digo, la gente por lo regular siempre piensa que como si se hubieran dado de la nada el, la, el desarrollo de la sociedad, pero la mitad de ese desarrollo es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, para poder llegar a una religión compleja tenía que haber una religión primaria y toda esa estructuración de creencias y todo esto que hagan suya parte de la naturaleza, que hagan suya el manejo de los simbólico de los fenómenos naturales, todo esto, eso es muy lento, muy paulatino y muy complejo. Entonces siempre les digo, es mucho más complejo estudiar esta sociedad que después van a llegar a las otras que se parecen más a las nuestras y es más, digamos, entre comillas, más fácil de decir de qué hacían, pero para poder determinar lo que pasó antes es más difícil y un proceso mucho más largo. Por eso, si hay una verdad sociedades complejas son estas, porque esa es la que va a llevar a todo lo demás. Pues, Moisés, muchísimas gracias por tu charla. Espero que en un futuro próximo pudiéramos seguir hablando de esto y otros encuentros interesantes de los cuales tú has sido partícipe allá en Nuevo León. Y bueno, no solamente nos da una visión de Nuevo León, sino nos das una visión de todo el noreste de México. Te agradezco muchísimo tu generosidad y tu amabilidad y tu disponibilidad para estar platicando con nosotros. No, al contrario, pues muchas gracias y con mucho gusto y luego nos damos la vuelta también a Saltillo cuando sea necesario. María, muchas gracias. Gracias.